Entonces, como decíamos, Bartolomé Ruiz entonces se va a dirigir más hacia el sur, entonces navegando por las costas del actual Ecuador y llegando a la costa norte del Perú. Entonces hemos hablado que en Tumbes, por ejemplo, los indígenas se quedaron admirados por la presencia de estos seres extraños, blancos y barbudos, y que sus ropas brillaban debido pues a la coraza de metal. Entonces los indígenas decían pues, se cumplió la profecía que nos habían contado desde épocas remotas, o sea que los dioses huiracochas han regresado. Entonces eso causó pues de una manera admiración, temor ante ese cumplimiento de esa superstición o de esa profecía. Entonces los indígenas pues vieron eso, y algunos que fueron a la ciudad de Tumibamba, que también es Ecuador. En Tumibamba se encontraba entonces en ese momento el poderoso Inca Huayna Cápac, pero que desgraciadamente estaba enfermo. Dice que los cronistas nos cuentan pues, que su cuerpo y su rostro parecía como el maíz, o sea, granos. Eso quiere decir entonces que Huayna Cápac o tuvo viruela o tuvo sarampión, que esta epidemia pues lo trajeron los invasores europeos, en este caso españoles. Entonces mandó que envió a 2 chasquis para ir directamente hacia un lugar sagrado, un santuario donde ahí se pronosticaba el futuro como un oráculo, y era un dios muy respetado en la costa central del Perú y en todo casi el Perú, que es el dios Pachacamac. Y ahí se encontraba pues con un sacerdote, con un profeta, y entonces le consultaron, muy bien, díganos, ¿quiénes son esos dioses blancos y barbudos que están en enorme palacio flotando en el mar? Y el oráculo, a través de este sacerdote, le dijo: dile al gran poderoso Huayna Cápac Inca que esos dioses son los huiracochas y que ellos van a destruir este imperio. La profecía se cumplió. Entonces van a regresar estos enviados, estos chasquis, hacia de Pachacamac, Lima, hasta Tumibamba. Mientras eso pasaba, entonces Bartolomé Ruiz se siguió navegando y justamente se cruza con una enorme balsa que estaba en ese momento dirigido por 2 indígenas comerciantes que eran de una cultura, de una sociedad prehispánica peruana que se llama los Tayanes, que actualmente está acá al sur de Tumbes, actualmente es en la región de Piura. Y entonces pues entre ellos se vieron entre los españoles y los 2 indígenas, y los indígenas, causados de admiración, entonces trataban de comunicarse con estos supuestos dioses huiracochas. Entonces pues a través de señas estos 2 indígenas subieron, y Ruiz le pregunta: ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Si hay oro, plata. Entonces, como se comunica por señas, recuerden que quechua y castellano, ahí está la diferencia. Entonces por señas, entonces le dijeron que era un imperio del oro y la plata, que es rico, y que un poderoso rey llamado Huayna Cápac que estaba en Tumibamba. Y le preguntó por señas: ¿qué llevas en tu balsa? Y los indígenas bajan, y con unos españoles suben todos los productos. Habían llamas, vicuñas, alpacas, habían tejidos, había cerámica, habían objetos como el oro y la plata en cantidad. ¡Wow! Este imperio del oro y la plata, el dorado, sí existe. Entonces estos 2 indígenas van a ser conocidos en la historia como los futuros intérpretes de las fuerzas invasoras de Pizarro ante el Inca Atahualpa, que uno se llamará Felipillo y el otro se llamará Francisquillo. Entonces, una vez que vio todo, recogió todo lo que había en esa balsa, regresará Ruiz a la isla del Gallo, y ahí con Pizarro pues le enseña admirado Pizarro, y decidió ir entonces ya con Ruiz en embarcación hacia más al sur, llegando hasta el río Santa. ¿Y por qué el río Santa? Actualmente región Ancash, porque los invasores llegaron a la desembocadura de este río y vieron una cruz. Y los invasores quedaron impresionados: una cruz, ¿qué hace acá? O sea que acá llegó ¿quién? Jesucristo a evangelizar, y estos paganos no quisieron creer. Pero eso fue la mentalidad española, porque recordemos que la cruz acá en Perú sí existió, y lo representa a través de ¿qué? De la cruz que se llama la chacana. La chacana representa una constelación, que es la constelación de la Cruz del Sur, que anuncia época de lluvias. Entonces estamos hablando pues que este lugar, por esa cruz que encontró, le llamó Santa. Entonces el río de la Santa Cruz. Y de ahí Pizarro regresará pues a Panamá, y de ahí en secreto, para que no lo arresten, huye hacia España y se va hacia España
para entrevistarse con el poderoso emperador Carlos I o Carlos V de Habsburgo. Pero cuando llegó a España, Pizarro fue prácticamente arrestado por deudas. Entonces, en prisión entonces, y por eso la pregunta, y todas sus riquezas, ya Pizarro tenía lugartenientes que escondieron esa fortuna hasta que se puede entrevistar con el poderoso Carlos V. Entonces, lo que sucede es que en prisión entonces hubo un personaje influyente que se logró enterar la riqueza que llegó Francisco Pizarro procedente del imperio del oro y la plata, que es el dorado, y entonces influyó él para que Pizarro sea liberado, e inclusive él solicitó audiencia ante el emperador para que Francisco Pizarro exponga sus proyectos, sus planes, y también le presente a través de una exposición toda la riqueza que ha encontrado. La pregunta será, ¿y quién será ese fabuloso, ese famoso personaje, que va a influir en la corte española para que Pizarro pueda entrevistarse con el poderoso Carlos V? Es su primo, otro conquistador o destructor de otro gran imperio que surgió en América. ¿Cuál sería? El imperio azteca, actual México, los mexicas. Y este gran invasor famoso, conocido, fue Hernán Cortés. Es primo lejano de Francisco Pizarro. Entonces Pizarro le va a exponer la riqueza ante el emperador Carlos V, y el emperador se quedó sorprendido. ¡Wow! Esta riqueza. Entonces el emperador decidió apoyar a Pizarro a su proyecto invasor. Pero ¿qué sucede? Que Carlos I no logró concretar. ¿Por qué? Porque él tenía una guerra contra el rey de Francia, su primo, el rey Francisco I de Valois, en las famosas guerras de Italia. Entonces Carlos I V se va a Italia a enfrentarse con los franceses, pero dejó el Estado, la corona o la monarquía española, lo dejó como regente, o sea, provisional temporal, a su esposa, la reina doña Isabel de Portugal. Entonces ella, en representación de su esposo, el emperador Carlos I V, entonces ella, el 29 de junio de 1529, van a firmar la capitulación de Toledo. Ese documento entonces va a firmar entre Pizarro y la reina representante de Carlos I V, doña Isabel de Portugal. Y aquí en esta capitulación pues se va acá a entregar la recompensa, los títulos que cada protagonista de esta historia van a recibir. ¿En qué consiste? Entonces, ¿en qué va a consistir esta capitulación de Toledo? Vamos a hablar en dos partes. La primera parte es las recompensas, los cargos, los títulos que va a tener cada personaje que ha participado en esta empresa. Pizarro, título de alta nobleza, marqués. Recibió una gobernación, un territorio que lo va a administrar, lo va a dirigir en nombre de los reyes de España. ¿Cómo se llamó esa gobernación? La Nueva Castilla, cuyo territorio abarcará desde el río Santiago, actual Colombia, del Pacífico colombiano, y se extiende hasta 200 leguas hacia el sur, y lo que sería pues actualmente el pueblo de Chincha. Título de adelantado, la capacidad que pueda fundar ciudades, alcalde mayor, alguacil mayor, y recibió como premio 750.000 maravedíes, que son moneda de oro puro. Almagro recibió el título de noble de baja jerarquía, de bajo nivel, el título de hidalgo. También se recibió como alcalde de Tumbes, de pequeño poblado, la fortaleza de Tumbes, y su premio será 300.000 maravedíes. Hernando de Luque es obispo de Tumbes, como título, cargo protector de los indios naturales, y recibirá pues 100.000 maravedíes o ducados. Los 13 del Gallo, que hemos hablado, ellos van a ser nombrados como caballeros de la Espuela Dorada, recibirán una parte de la recompensa y serán regidores de cabildos. ¿Qué es el cabildo? Actualmente el municipio, ¿no? O sea, que acompañan al alcalde los regidores. Mientras que Ruiz es piloto mayor y Candia artillero mayor. Segundo lugar, se repartió entonces la riqueza, los títulos, recompensa a cada personaje de esta de este segundo viaje. Sin embargo, la segunda parte, ¿qué consiste? En que aquí la corona española va a apoyar, va a intervenir
la corona española, o sea, el Estado va a intervenir en esta expedición al Tahuantinsuyo. Es decir, que a través de la capitulación de Toledo, bueno, firmada la ciudad de Toledo, la corona española autoriza la invasión, que ningún gobernador, que ningún administrador pueda impedir, dar obstáculo a esta empresa conquistadora. E inclusive la corona española va a recibir ¿qué? Como apoyo político, ojo, apoyo político estatal. Entonces la corona española va a recibir, ¿cuánto? Va a recibir entonces el 15% de los tesoros saqueados en estas nuevas tierras, llamado el Imperio del Oro y la Plata, que llamaremos ahora Tahuantinsuyo o Imperio Incaico. Entonces con este documento, entonces la corona autoriza la invasión al Tahuantinsuyo, su participación política, no económica, política, y con ello se llevará el tercer viaje, que es la invasión y ya propiamente la caída del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, Pizarro va a reclutar a sus hermanos, Hernando Pizarro, Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, su medio hermano materno, Martín Alcántara González, y llegarán a Panamá, donde Pizarro va a presentar a sus socios, a sus dos socios, entonces, porque el principal está en España, y arregló aparte con él, entonces va a enseñar la capitulación de Toledo, y Almagro se opone, no recibió la recompensa como él quería, intentó renunciar, pero Pizarro, para congraciarse con Almagro, va a renunciar al título de adelantado y se lo otorgará a Diego de Almagro. Pero ya las fisuras entre estos dos socios ya se dio, porque para el futuro sería trágico. ¿Cuál sería? Las guerras civiles entre españoles. Por lo tanto, jóvenes, esta es la segunda parte de este tema interesante, que la próxima ya haremos la caída de Tahuantinsuyo. Antes, sin ir retirarme, no se olviden las recomendaciones correspondientes. Este coronavirus no nos puede vencer. La única manera es prevenir. ¿Cómo? Ya saben ustedes, esto no de toser, no sé qué con el brazo, y estar distante de 1,5 metros a una persona. Si van a la calle, simplemente pues van a la calle, tengan cuidado, regresen a su casa, laven su ropa, báñense, laven su ropa, limpien la planta de sus zapatos, zapatillas, etc. Y de una manera así podemos evitar esta tragedia, ¿no?, que prácticamente está azotando al mundo. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.